Abran su Biblia en Efesios, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos están haciendo más tiempo para orar y leer? Gloria a Dios. Muy poquitos, ¿verdad? Los demás no quieren decir para que quieren recibir el galardón de que no sepa lo que hace la izquierda, lo que hace la derecha, ¿verdad? Gloria a Dios. Ojalá y sea así, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están leyendo más, hermanos? Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor despierte ese deseo, hermanos. Lo necesitamos. Hay muchos versículos que hablan acerca de eso. Necesitamos la lectura, la meditación de la palabra. Que realmente podamos escuchar el mensaje del Señor. No es lo mismo leer nada más un poco o escuchar quizás un poquito aquí, un poquito allá. Cuando tú prestas tu oído al Señor, cuando tú te haces tiempo para leer en tu casa, meditar, cada momento que tú buscas de todo corazón, vas a recibir de parte del Señor más y más sabiduría. ¿Sí entiendes? Más y más gracia. Y cuando tú escuches quizás mensajes, pues vas a confirmar todo eso que el Señor te ha ido enseñando. Y será más de alegría, más de gozo para ti, el mirar que lo que vas aprendiendo va siendo conforme a la enseñanza del Señor. Pero es necesario prestar atención, es necesario pasar tiempo en la lectura. ¿Sí me entiendes? Pero es algo que de verdad debemos de tomarlo muy en serio. Mira, antes de leer aquí en Efesios, déjate leo en Romanos para que medites y pues Dios quiere, hermano, que nuestros sentidos, nuestro deseo por el Señor despierte. En el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 14. Hay muchas cosas bien profundas, bien hermosas, pero la verdad, si lo más básico no lo entendemos, va a ser difícil poder entender lo más profundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que las palabras que Él hablaba eran espíritu y eran vida, necesitas entender que la palabra que Él está hablando es espíritu. Él no se está refiriendo que es el Espíritu Santo. Él se está refiriendo que es algo que se mueve en lo espiritual. Y esa palabra cobra vida en el Espíritu Santo. No sé si me estás entendiendo. Cuando dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No son palabras terrenales, sino es una palabra que en el reino espiritual tiene poder, cambia, hace, transforma. ¿Sí me entiendes? ¿Sí lo entiendes, hermano? O sea, que puedas comprender que esta palabra tiene efecto, tiene poder cuando tú la crees, cuando tú verdaderamente confías, y esta palabra el Espíritu Santo la tomará y la hará viva, hará que trabaje, que haga por lo cual fue enviada. ¿Sí entiendes? ¿Sí entiendes? Pero que comprendas que no son palabras, no es una historia, no es una enseñanza, no es un libro cualquiera. Esta palabra
opera en lo espiritual, trabaja en lo espiritual. ¿Sí me entiendes? Por eso cuando Él dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esta preciosa palabra es la que nos dará la sabiduría, nos enseñará el camino para poder llegar un día delante de su presencia. Hay muchas cosas importantes, quizás en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, pero lo más importante es nuestra salvación. Y así como hacemos tiempo para alimentarnos físicamente, es necesario que seamos alimentados espiritualmente. ¿Sí me entiendes? Si cuando hemos leído que decíamos esta palabra, esta enseñanza, como niños recién nacidos desean la leche, ellos desean y desean, ustedes lo saben, a cada rato, 2, 3 horas. Nosotros, si tuviéramos esa hambre, creceríamos fuertes, saludables espiritualmente. ¿Sí entiendes? No nos doblegaríamos, nada nos movería. Verdaderamente, si permaneciéramos en el Señor, no cometiéramos pecado. ¿Sí entiendes? Porque así dice su palabra, que el que permanece en Él no peca. Pero a causa de que a veces permaneces en Él o a veces estás fuera de Él, es fácil ser enlazado otra vez en las cosas de este mundo. ¿Sí entiendes? Entonces, vamos a leer aquí, lo tienes, 10:14 de Romanos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mira bien, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjate bien, no todos han creído al evangelio. ¿Sí entiendes? Entonces, sigue diciendo, así que la fe, ¿qué dice? Mira, yo sé que lo hemos escuchado demasiadas veces, donde sea se repite y se repite, pero aún así la iglesia sigue sin fe. Pero debemos de entender por qué. La fe no es algo que tú lo puedes ir a comprar a alguna tienda o no sé, en algún lugar. La fe es algo natural que va a pasar en ti cuando tú empiezas a pasar tiempo en la presencia del Señor. La fe no es algo que nomás tú al escuchar una palabrita, tu fe será suficiente para hacer o para poder resistir o para poder enfrentar las situaciones difíciles. Porque cuando está diciendo aquí, mira, así que la fe es por el oír, pero mira bien y luego dice, ¿y qué? Y el oír, esto como que dices, bueno, ¿cómo la fe viene por el oír? Y el oír como que es algo diferente a la fe. ¿Sí lo entiendes o no? Dice, la fe viene por el oír y el oír viene por algo. Entonces, viene por la palabra de Dios. No es lo mismo la fe y el oír, sino que cuando tú cada vez escuchas el mensaje, te metes en el Señor, mira, cuando tú empiezas o cuando empezamos los caminos del Señor, es difícil que tú puedas escuchar realmente. Tú lees y dices, es que yo leo y no entiendo. Es que yo leo y no se me pega. Es que yo leo y es como que estoy perdiendo mi tiempo. Porque todavía no se te ha despertado el oír. Porque todavía no alcanzas a comprender
necesitas pasar más tiempo y persistir, no desmayar. Necesitas tú estar esperando, hablando con el Señor, porque quien te va a dar el conocimiento, el entendimiento va a ser el Señor. ¿Sí entiendes? Pero entonces, todos nosotros hemos escuchado. ¿Ya tenemos la fe? ¿Sí estás aquí? Todos vamos a decir que sí tenemos la fe. Pero en cualquier soplo de un viento, estamos tirados. Entonces, ¿qué clase de fe tenemos? Dios quiere que cuando nosotros empecemos a escuchar esta palabra, comenzará a obrar en nosotros algo que, como te dije, no es algo que tú lo puedes agarrar y meterlo en ti, sino que cuando tú vas comiendo este alimento, es como un niño, tú lo empiezas a alimentar, cuando acuerdas, él está fuerte, robusto, está bien alimentado. Cuando tú empiezas a meditar, a comer esta palabra, a comerla, a digerirla, tu fe irá creciendo automáticamente. ¿Sí estás aquí? Cuando tú menos piensas, tú puedes orar, tú puedes clamar, tú ya puedes pedir, tú puedes creer, tú puedes enfrentar dificultades y sigues firme. Cosas que tenías temor, cosas que te angustiaban, no supiste en qué momento, pero por la alimentación que estás llevando, de estar oyendo la palabra del Señor, tu fe va creciendo. ¿Sí estás aquí? Así es que si tú no pasas tiempo en la lectura de la palabra, nunca podrá crecer tu fe. Podrás tener fe en muchas otras cosas, pero la fe que está pidiendo el Señor no la podrás obtener. Porque esa fe va a llegar cuando tú empiezas a escuchar verdaderamente la palabra, el mensaje, que tú empiezas a comprender realmente lo que el Señor te está hablando. Cuando tú empiezas a meditar en las maravillas, en los prodigios, en las cosas que Dios ha hecho con su pueblo, todo lo que está aquí escrito, eso sin darte cuenta irá aumentando tu fe. ¿Sí me entiendes? Pero, ¿de qué te estás alimentando? Si como niños necesitamos anhelar, desear la leche espiritual, no adulterada, pero si no nos estamos alimentando de esa palabra, sin duda nos vamos a alimentar de alguna otra cosa que no es esta palabra. ¿Sí estás aquí? Tienes que comprender que esta palabra es espiritual. Nuestro Señor Jesús dijo, esta palabra que yo les he hablado es espíritu. Es algo que opera sin darte cuenta en lo profundo de ti y en el ambiente espiritual suceden cosas. Cuando tú empiezas a meditar, cuando tú empiezas a leer, cuando tú empiezas a pasar más tiempo, porque las cosas de este mundo que estás comiendo, que te estás alimentando, realmente no te están fortaleciendo, no te están ayudando en nada. No puedes ser una persona fuerte porque tu alimento no es un alimento saludable. ¿Sí entiendes? Porque lo que tú escuchas, lo que tú miras, donde tú inviertes tiempo, nada tiene que ver con este mensaje. Nada tiene que ver con esta palabra. Así es que si tú no haces tiempo, la verdad, pasarás años y años. Si vienes aquí, escuchas un mensaje, otro, quizás, no sé, testimonios o mensajes que escuchas en la internet, en la radio, yo no sé qué escuchas. Pero algo no está bien conectado ahí porque si no tu fe fuera diferente. Algo está pasando que está obstruyendo para que tu crecimiento sea saludable, seas fuerte. Algo estás escuchando, deberías de darte cuenta qué está pasando.
Porque el Señor quiere que seamos fuertes, que creamos, que entendamos las cosas que Él tiene para nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces, si la fe viene por el oír, cuanto más tú escuches las cosas de Dios, tu fe será más fuerte en Dios. Pero si tú escuchas las cosas de este mundo, tu fe será puesta en este mundo. Yo no sé, en maquinarias, yo no sé lo que tú hagas, en las cosas que tú estás trabajando. Tú crees en eso, tú confías en eso, tú esperas en aquello, pero no puedes esperar en Dios. Porque tu fe en Dios no está puesta. Te estás alimentando de otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Entonces, el escuchar la palabra te ayudará para que tú puedas abrir tu oído y en verdad tu fe empiece a crecer. Tú escuchas mensajes, tú escuchas la gloria de Dios, lo que Él ha hecho, sus manifestaciones, pero aún así no tienes fe. No crees que Él puede hacer algo. Algo no está bien. Todos ustedes saben quizás de la alimentación o lo más básico para alimentar a un niño. Si tú no lo alimentas saludable, al rato va a estar todo anémico. ¿Sí entiendes? Todo débil. Y tú lo miras físicamente por fuera así, no se mira enfermo, se mira sano. Quizás los que conocen sí pueden darse cuenta, pero el que no conoce, uno puede mirar a los niños y dices, no, este niño se mira fuerte, se mira sano. Y de repente tiene leucemia. Y te dices, ¿pero por qué? Si se miraba fuerte, se miraba que corría y que hacía esto y lo otro. No llevó una buena alimentación. Tú y yo necesitamos alimentarnos. Es importante que escuchemos el mensaje, que estemos aquí, pero es muy importante que tú hagas tiempo en tu casa. De verdad, si el tiempo que tú inviertes en lo que no te está dando frutos, en lo que no está viendo ganancias, lo invirtieras en la palabra del Señor, todo fuera diferente. Una persona me comentaba, yo les estaba explicando, que es como cuando tú ya te estás haciendo adicto a las cosas, no solamente a los vicios o a las drogas, pero que te estás haciendo adicto quizás al teléfono o alguna aplicación, algún juego, alguna cosa. ¿Qué es lo que te hace adicto? ¿Y qué es ser adicto? Muchas personas pueden decir, no, yo no soy un adicto. Yo solo miro muy poquito y así como que no me interesa tanto. No, la adicción empieza de poquito. Y cuando tú te refieres a una adicción, tú miras al que está tirado ya en el suelo. Ese ya está muy mal. Pero la adicción empezó muchos años antes. Muchos tiempos antes. ¿Sí entiendes? Cuando tú empezaste con esa inquietud de querer mirar, de querer estar viendo, a ver qué novedades hay, a ver qué hay de nuevo. Mira, hermano, sea lo que sea, tú puedes ver noticias, tú puedes, lo que sea, lo que tú le quieras llamar, cualquier cosa que para ti ha sido algo que llama tu atención, cualquier tema, no sé, de mecánica, de juegos, de carros, de ropa, tú puedes estar en cualquier aplicación. Pero aunque ya miraste lo que han puesto el día de hoy, en media hora estás otra vez dándole otra repasada. No han puesto nada nuevo, pero en una hora volverás a darle otra repasada. Y tú dices, bueno, yo no soy un adicto. El tiempo que estás invirtiendo en todas esas cosas, si lo invirtiéramos en leer la palabra, en alcanzar más conocimiento del Señor, estuviéramos más fuertes. De verdad. Mira bien, hermano,
Cuando yo hablaba con esta persona, me dijo, no, pero es que si ahora empiezas a leer la Biblia, ahora te vas a hacer adicto a la Biblia. Yo no le llamo que la Biblia sea una adicción. El que tú estés apasionado por leer la palabra, para mí no es una adicción, pero prefiero estar apasionado en leer la Biblia que en estar viendo cosas que no me edifican. Prefiero estar apasionado en leer la palabra del Señor que estar queriendo ver noticias o algo que no me van a ayudar en nada. No me ayudarán a escapar, no me ayudarán a librarme, no me ayudarán absolutamente en nada. Solamente podrán poner más temor en mí, más ansiedad, más inquietud, porque ahí viene el virus aquí cerquita ya en el pueblo que está ahí atrás y ya viene para acá. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Me voy más al norte o qué hago? Solamente traerá eso a tu alma, más ansiedad. ¿Sí me entiendes? Ahora sí vamos a regresar a Efesios. Entonces, la importancia de estar escudriñando la palabra hará que tu oído se despierte, porque muchos escucharon el mensaje. Por eso dice, ¿y quién ha oído a nuestro mensaje? No es que no escucharon el mensaje, sino que en el corazón ese mensaje no hizo efecto. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Sí recuerdan lo que leímos ahí, verdad? En Romanos, cuando Isaías dice, Señor, ¿quién ha oído nuestro mensaje? Ellos a los cuatro vientos anunciaban el mensaje. ¿Y por qué dice quién ha oído nuestro mensaje? Porque no está hablando del escuchar, sino de oír en tu corazón lo que el Señor está diciendo y que haga un cambio en tu vida. ¿Sí entiendes? Entonces, que podamos comprender lo que Dios tiene para nosotros, nos debería de motivar, nos debería de ayudar, porque si la esperanza es el yelmo de nuestra salvación, si sabes qué es el yelmo, el casco, la protección en tu cabeza. Cuando tú tienes esperanza, no importan los rumores, no importa lo que digan. Tú tienes una protección en tu cabeza. Cuando el enemigo mande los dardos a tu cabeza, esos dardos no podrán afectar nada tu esperanza, tu confianza en Dios. ¿Sí entiendes? Por eso es que dice que debemos de ponernos ese yelmo que es la esperanza. Pero si tú no sabes qué esperas, si tú no entiendes qué Dios tiene para ti, ¿cuál es tu esperanza? ¿De qué te estás alimentando? ¿De ansiedad? Mirando persecuciones de policías, mirando accidentes, solamente alteran tu sistema al mirar la angustia, al mirar el dolor, al mirar las persecuciones. Hasta a ti se te sube la adrenalina de lo que estás mirando. ¿Sí entiendes? Y estás apasionado viendo esas cosas. Todo eso es una alimentación mala que solamente hace daño a tu vida espiritual. Te gustan las emociones fuertes, pero no te gusta obedecer a tu Dios. Mira, hermano, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tienes? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, en el amado. Dice, en quien tenemos, ¿qué, hermanos? Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando tú leas, cuando tú medites en la palabra, mira la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Mira la bondad de Dios. Esto, hermano, si no aumenta tu fe, si no te hace que tú tengas una esperanza viva, firme, algo está mal. Tu oído no está trabajando bien. Porque tu fe necesita crecer. El entender que Él, por su gracia, por su amor, por su misericordia, es que nos ha alcanzado. Mire, sigue diciendo
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él había propuesto en sí mismo, en su corazón, sus planes los tenía y Él nos los hizo saber, Él nos los ha enseñado. Él nos ha enseñado de su sabiduría, nos ha dado de su inteligencia, para que podamos comprender las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Y si nosotros no abrimos nuestro corazón, solamente escuchamos y escuchamos mensajes, si tú no pasas tiempo para que tu oído se despierte, la fe no podrá venir a ti. ¿Sí entiendes? La fe no es algo que tú lo vas a ir a comprar, no es algo que lo puedes empujar que pase en tu vida. Por más que quisiéramos que yo dijera, ok, yo te voy a dar fe, te voy a impartir fe. ¿Cómo puedo impartirte fe? La única manera que puedo es darte el mensaje de la palabra, que tú puedas comprender la grandeza de Dios y que entonces empieces a confiar en Él. El Espíritu Santo comenzará a poner esa fe en ti, que tú empieces a creer, que tú empieces a confiar. Que tú con tu corazón, cada vez que tú vas leyendo, tu fe necesita ir creciendo. Cada vez que tú vas viendo la mano de Dios obrando en nuestros hermanos, cómo los guió, las cosas tan poderosas que Él hizo, por dónde tuvieron que pasar, de dónde los sacó y hasta dónde los llevó. Eso debería de ser motivo para que tu fe creciera. Tú has mirado muchos milagros, has mirado sanidades, has mirado campañas, has mirado en el internet quizás milagros reales que pasan, pero aún así tu fe no puede crecer. Porque hace falta que primero venga el oír, que venga el deseo de escuchar con un limpio corazón ese mensaje. Dice, de reunir todas las cosas, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué? Sí sabes, hermano, habiendo sido predestinados, Dios ya en su omnisciencia sabía en qué tiempo íbamos a venir a esta tierra, en qué tiempo íbamos a nacer, en qué tiempo Él iba a alcanzar nuestras almas. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que está diciendo. Ya estamos predestinados, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio, según la decisión de su voluntad. Él quiso, estamos aquí por su misericordia. Estamos aquí, hermano, no porque lo mereciéramos o porque nos lo ganamos o lo compramos en algún lugar. Y que no podamos ser agradecidos, que esto no sea suficiente para que nuestra confianza, para que nuestra fe aumente, para que realmente, hermano, tengamos una esperanza viva. No sé qué más necesitamos. ¿Sí entiendes? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero mira, vamos a brincarnos en el versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, ¿de qué?
Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? Que podamos conocerle, que podamos saber cuál es su grandeza, su amor, todo lo que Él ha hecho por nosotros. De qué manera Dios nos ha amado que envió a su Hijo. Todas las cosas que Dios ha hecho, hermano, es para que nosotros creamos. Es para que nosotros tengamos esa esperanza. Es para que estemos seguros en Él, confiados en Él. No una temporadita, que esperemos realmente siempre en Él. ¿Sí entiendes? Porque de otra manera, si no alcanzamos a entender, a tener sabiduría, a tener conocimiento de Él, ¿dónde estarán nuestros pies? ¿Firmes en la roca o en dónde estarán? ¿Estamos parados sobre la roca? No será así. Al menos que pongamos toda nuestra confianza en Él. Dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto, hermano, la palabra del Señor, y no solamente esto, yo sé que el Espíritu Santo aún puede hablarte, puede enseñarte, pero la preciosa palabra de Dios que ya está escrita, para que tú puedas realmente escucharla, necesitas pasar tiempo. Necesitas abrir tu oído. Lo que has estado haciendo, alimentándote con alimento que no es saludable, cámbialo. Haz tiempo más en la lectura. Haz más tiempo en la oración. Quizás humanamente vas a pensar, el enemigo va a venir y te va a decir que te estás perdiendo de muchas cosas de este mundo. Pero tú tienes que saber qué es más importante. Todas las cosas que aquí tú puedas lograr, hermano, todo se va a quedar. ¿Cuántos años puedas vivir aquí? De nada te servirán, por más que ganes tú cosas de este mundo. ¿Sí me entiendes? Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 8. Es muy importante, hermano, que leas, medites, mira en las bondades de Dios, mira lo que Él ha prometido, lo que Él tiene para darnos. Muchas cosas, hermano, las lees una vez, otra vez, pero te quedas sin entendimiento. No ha afectado esa palabra en tu vida. Necesitas tener un corazón humilde, necesitas la ayuda, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que lo que leamos podamos comprenderlo. Y no digas, yo no leo porque no entiendo nada. Yo no leo porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero nada de eso te justifica delante del Señor. La verdad, Dios no necesita un super cerebro, no necesita, no sé qué pienses que necesita Dios. Lo que Dios necesita es un corazón dispuesto. ¿Sí entiendes? Y no será tu sabiduría, no será tu mente la que va a retener aquella información, aquella enseñanza, sino que tu corazón, el Espíritu pondrá esas palabras en tu corazón. ¿Sí entiendes? De verdad, donde no serán quitadas, no serán movidas. Porque la palabra tú te la puedes aprender. Y yo no estoy diciendo que es malo que aprendas la palabra. Si tú tienes la capacidad de memorizártela toda, hermano, gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Vas a ser de grande ayuda. Así uno va a decir aquí y tú rápido sacarás. Acá está, hermano, y aquí. Y luego uno va a querer decir un texto y tú ya lo vas a tener a la mano. Está bien, o sea, la verdad es de ayuda para el cuerpo de Cristo. Pero si tú sientes que no tienes capacidad, que no puedes aprenderte nada,
o que no puedes comprender la palabra, necesitas empezar con humildad, pidiéndole a Él que Él use ese vaso, que Él use tu vida, que Él te dé entendimiento. Leímos en el Salmo 25 y yo había sentido leerles, pero nos lo leyó ahora nuestro hermano Julián. Si tú lo meditas, haz tiempo, apúntatelo, medítalo y sabrás quién es el que está dando el entendimiento, quién es el que da la sabiduría, con quién es que está la comunión de Jehová. ¿Quién es el que alcanza a tener esa comunión? Ya lo apuntaste, el Salmo 25. Lo meditas, lo lees y vas a darte cuenta que Dios es el único que puede hacer algo en nuestras vidas. Tristemente, muchas personas tienen muy bajo estima por todo lo que han escuchado, pero si tú creyeras en Dios, mira hermano, tu estima tiene que estar en Él. Si Él es grande, si Él es poderoso, tienes que entender que no va a ser tu sabiduría o tu habilidad. ¿Sí entiendes? Él es el que te va a hacer competente. Mira, vamos a leer en el capítulo 8, en el versículo 5. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, hermano? Romanos 8:5 dice, y espero en el Señor, hermano, que lo puedas tú meditar en tu casa y que te dé entendimiento, porque de aquí, si lo entendemos, parte nuestro futuro, de verdad. De aquí parte nuestro futuro. Mira bien lo que dice. Porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Yo no sé qué tan más claro queremos el mensaje. Pero los que son del Espíritu, cuando yo quiero saber realmente cómo estoy delante del Señor, no necesito estar orando y orando y diciéndole que me enseñe cómo estoy, que si estoy bien o qué piensa de mí, o ¿sí entiendes? No necesito estar inquietado. Mira, hace en la tarde, en lo más temprano, me hablaba una persona, todo angustiado, porque él escucha muchos rumores, él siente que le están haciendo cosas y está todo perturbado. Él dice que tiene mucho temor y yo le decía a esta persona que buscara al Señor, que solamente Él le podía ayudar. Y él me decía, hermano, yo nunca me he separado del Señor. Cuando alguien te dice así, ¿tú qué le puedes decir? Si yo ando bien borracho y drogado y estoy haciendo toda la clase de cosas y tú me dices, hermano, mira, acércate al Señor. Y yo te digo, no, hermano, yo siempre he estado en el Señor. Ahora, ¿qué otra cosa me puedes decir? ¿Qué me puedes decir? ¿Me tienes que golpear para entender? Es triste porque el hombre en sí mismo piensa que está haciendo bien. Por eso dice su palabra que para el hombre su camino es recto. Pero la verdad es que el final de ese camino es muerte, es perdición. Entonces yo no debo de confiar en mi sabiduría, en mi entendimiento. Si aquí está diciendo el Señor, porque los que son de la carne, yo debo de analizar. Dice, piensan en las cosas de la carne. Yo tengo que pensar, analizarme, escudriñarme, meditar en qué estoy yo pensando. ¿Cuánto tiempo yo paso con mi mente en las cosas de Dios o cuánto tiempo paso en las cosas de este mundo? He pasado 2, 3 horas en esta aplicación, en este negocio, en este trabajo, en esto, en lo otro, pero todo eso es de las cosas de aquí o de las cosas celestiales. Cuando nuestro Señor Jesús dijo que busquemos su reino y su justicia, entonces eso es una persona espiritual que tú estás velando, estás pensando,
en que tienes que mejorar, tienes que estar preparado. El Señor va a venir hoy en la noche como ladrón. ¿Y cómo estamos? Él vendrá y tocará. ¿Estamos listos? Como esas vírgenes prudentes, preparados cuando el Señor venga. ¿O cómo estamos? ¿Sí me entiendes? Porque si nosotros pensamos que somos muy espirituales, pero mi mente está ocupada en el negocio, en los chivitos, en las borregas, yo no sé en qué cosas, en mis plantitas y que no me las tachen, en mis monitos. Yo tengo que pensar, ¿dónde está mi corazón? Y yo no puedo ni orar porque empiezo a orar y ya estoy pensando en las gallinas y algo no está bien. De verdad, yo debería de escudriñarme y entender dónde está mi mente, dónde está mi corazón. Y tú puedes decir, hermano, eso no está diciendo ahí. Vayamos al siguiente versículo y vas a entender. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué me he estado ocupando? Yo no estoy diciendo que no tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Que tienes que hacer ese oficio o que tienes que estudiar los jóvenes o el que esté estudiando o lo que tenga que hacer? Estamos aquí, hermano, y la palabra del Señor no quiere que estemos de ociosos ahí sin hacer nada tampoco. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? Y es muy importante para nosotros lo espiritual, ¿o no es importante? ¿O estoy mirando la oportunidad de no ir hoy a la iglesia o mejor entretenerme aquí poquito con no sé, mis borreguitos o algo, y ya le digo al pastor que me parió una oveja y pues no pude ir? Sí, algo tengo que hacer, o miré un gusanito en mi planta y pues lo tuve que matar y pues hermano, pues ahora no puedo ir, hermano, porque pues aquí era un gusanito. No, hermano, eso te pasa. La iglesia está así. Te dije, este es el futuro de nosotros. Aquí es como pudiéramos escudriñarnos. No ocupamos que alguien nos reprenda o nos diga, si yo de verdad quiero, yo debo de meditar. Yo en mi mente está solo pensando en las cosas de aquí. Ayúdame, Señor. Haz algo conmigo. Solo estoy afanado, solo estoy preocupado, tengo ansiedad. Muchos están con depresión, hermanos. No estoy diciendo de los de afuera. Hermanos, ¿por qué tienen esa ansiedad? Si confiaran en el Señor, si su esperanza estuviera en Él, si verdaderamente cuando se les está diciendo a los hebreos que los que han crecido, los que están firmes, es porque tienen los sentidos ejercitados en el bien y en el mal. Es cuando tú empiezas a ejercitarte, es cuando tú empiezas a escudriñar, cuando tú empiezas a vivir. No puedes a un niño darle pan, tienes que darle lechita y mucho menos carne. ¿Sí entiendes? Entonces tiene que ir empezando con lechita, con lo más básico, tiene que ir entendiendo qué cosas son los primeros rudimentos, pero llega el tiempo que es necesario que comamos comidita más sólida para que no nos quedemos ahí aturrados sin crecimiento, todos enfermos. Necesitamos comenzar a comer comidita más sólida. ¿Y cuál es esa comidita más sólida? El buscar la rectitud, la santidad, el entender qué es realmente, mira hermano, el tener ese dominio propio. ¿Qué es la justicia? Sí, tienes que empezar con enseñarles que Jesús murió por ellos, que tienen que entregarle su corazón al Señor, que tienen que creer que un día habrá resurrección de los muertos, que deben de bautizarse. ¿Sí entiendes? Pero después de eso necesitan panecito, más comidita, más sólida. Y si va pudiendo comer más, le comienzas a dar carnita. ¿Sí entiendes? Pero si no escudriña uno la palabra, cualquier cosa, hermano, los hermanitos están llorando, están tristes.
ya lo miran uno mal, porque no, este hermano nos dice. La palabra nos dice a todos y está en nosotros si la aceptamos o no. ¿Para qué vas a estar perdiendo tu tiempo aquí? ¿Para qué? Si Dios tiene algo grande que te está ofreciendo, búscalo, síguelo, cree, confía. Vale la pena esforzarnos. Hay muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es que estamos? ¿Ocupados en las cosas del Señor? ¿Meditando en las cosas de Dios? Tienes que entender todo lo que es bueno, puro, santo, recto delante del Señor. En eso tienes que pensar. En eso tienes que meditar. Si tienes que mejorar alguna área, no ocupas que le tienes que dar cuentas a alguien, no. Tú tienes que darle cuentas a Dios. No lo hagas por fulano o sutano, porque el hermano te va a mirar o no te va a mirar. O lo haces aquí, pero allá no, porque allá nadie te mira. No, no te engañes. A quien le tenemos que dar cuentas es al Señor. Tú y yo, al Señor le tenemos que dar cuentas. Yo no puedo aparentar ser alguien aquí y allá vivir como sea. Me engaño a mí mismo. La verdad, ¿qué caso tiene que ustedes me digan, oh, qué hermano, wow, qué espiritual? Y al final, cuando estemos allá, ¿dónde voy a aparecer? ¿Tú crees que me preocupa mucho lo que tú digas? Que, oh, qué hermano. No, me preocupa lo que el Señor diga. Si le agrada, si estoy esforzándome o no me estoy esforzando. Si necesito más, ¿qué áreas debo de mejorar? Porque a Él le voy a dar cuentas. ¿Sí me entiendes? Pero hay muchos hermanitos que viven con temor. Están pensando, ¿iría hoy el pastor a trabajar hoy? Para ir a la tienda así como sea, porque si me mira allá. ¿Por qué que te mire como te mire? Dios te está mirando y más que nada conoce tu corazón, la intención en la que tú tienes de salir así como sea. ¿Sí entiendes? A Él es el que le vamos a dar cuentas. ¿Estás pensando a ver si ahora quién, el hermano le gusta ir mucho acá? No, no voy a ir para allá porque me va a mirar. Yo no sé, es triste, pero muchos así viven, con mucho temor, porque ¿qué les van a decir? Y que no me miren los hermanos o las hermanas. Que te mire quien te mire, si tú estás bien delante de los ojos de Dios. Y no te lo estoy diciendo con la manera que muchos groseros dicen. ¿Sí entiendes? Hay muchos que se sienten muy peleoneros y a mí que me digan lo que me digan y yo así soy. Y no, no estamos hablando de esa manera. Gente peleonera que no le importa y se pone muy brava todavía cuando le aconsejan o cuando le dicen algo. No se trata de eso. Necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Dónde estoy? ¿Estoy pensando en las cosas de este mundo o en las cosas del Señor? ¿Cómo está mi mente? ¿Por qué no puedo estar en paz? ¿Por qué tengo ansiedad? Hay muchos que, ¿sabes qué, hermano? Si, yo no sé, viven en Tulares, se van a Fresno y se les queda el teléfono en Tulares, se regresan otra vez por su telefonito. Desesperados. ¿Sí me entendieron? Dije todo al revés, ¿verdad? ¿Sí me entendieron o no? Se regresan porque el teléfono, ¿qué tiene el teléfono? ¿Sí entiendes? La verdad, eso es lo que estamos pasando ahorita por todas partes. Eso es lo que estamos pasando. Y cuidado con que tú taches esos aparatitos o que, no, hermano, que tú puedas abrir sus cuentas, su página, es como que suicidaste a alguien. Te van a llevar a la corte y todo porque hiciste una maldad muy grave. Los ojos no están puestos en el Señor. Los ojos están puestos en las cosas de este mundo.
Dios no quiere eso. Él tiene cosas grandes para nosotros. Él quiere darnos vida. Necesitamos tener esa confianza, necesitamos tener esa paciencia. Mira, abre tu Biblia en Santiago, en el capítulo 1. Su palabra nos da vida. Su palabra es nuestra fortaleza. Tú hoy la puedes meditar, tú hoy la puedes leer y quizás mañana estás en la aflicción. Va a haber alguien que te la va a traer. Va a haber alguien que te la va a recordar. Va a haber alguien que te va a fortalecer. Es el Espíritu Santo, usando esa palabra. ¿Sí entiendes? Porque hay muchos, mira hermano, si meditáramos aún en lo que cantamos, hay muchos mensajes tan hermosos, pero que a la hora de que ocupamos la herramienta no sabemos ni dónde quedó. Y estamos todos ahí quebrados porque no hayamos con qué reparar aquello. ¿Sí me entiendes? Pero si estuviéramos pasando más tiempo en la palabra, el Espíritu Santo te la va a recordar. Él te va a recordar esos cantos. Él va a hablar a tu corazón y te va a fortalecer. Él te va a dar nuevas fuerzas. ¿Sí entiendes? ¿Lo tienes, hermano? Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Sí están ahí, hermano? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando todas las cosas de este mundo. ¿Sí me entiendes? Y abundancia de malicia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual, ¿qué puede hacer? Esta palabra puede salvar nuestras almas. ¿Ves? Tiene poder esta palabra. Esta palabra nos transforma, nos cambia, nos limpia. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón. Esta palabra es poderosa, hermano. Cambia, transforma, renueva al hombre. Pero si no prestamos oído y si somos unos cristianitos religiosos, nada más de domingos y no nomás leemos, hay muy a fuerzas, porque si me preguntan les voy a decir que ya hice esto, o oramos un poquito para que si me preguntan, decir que yo sí oro. ¿Para qué te engañas? Tienes que orar para que Dios te escuche, no para que tus hermanos sepan que oras. Tienes que leer para alcanzar conocimiento, no para que presumas cuánto lees más que los demás. ¿Sí entiendes? Lo que haces tienes que hacerlo para tu crecimiento, para tu beneficio, no para ver qué dicen los demás. Si lees o no lees, no hace ni una diferencia para uno. Para ti hará una diferencia. Tú alcanzarás más conocimiento. Tú alcanzarás más crecimiento. ¿Qué más dice, hermano? Dice el 22. Pero sed que, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si tú escuchas mensajes y mensajes, pero no te estás escudriñando, no estás mirando realmente cómo estás viviendo delante del Señor, tú puedes pensar que estás bien. Te dije hace rato, si tú le dices a alguien, hermano, acércate al Señor, Él te puede ayudar. Y te dice, no, hermano, yo nunca me he separado de Él. ¿Cómo tú puedes hablarle otra palabra? ¿Cómo puedes? Esa es una barrera que pone esa persona. Hay muchas personas que así ponen una barrera. Le dices, hermano, mira, trata de esforzarte. No, hermano, yo me esfuerzo todos los días muchísimo. Ok. Pues sigue esforzándote así. Sí.
Si no nos ha dado resultado de la manera que vamos caminando, deberíamos de buscar otro caminito. Deberíamos de ver si ocupamos dar otras pisadas por algún otro lugar. ¿Sí entiendes? Porque si vamos siguiendo las pisadas del Señor, sí va a dar fruto, sí va a haber una diferencia. Pero si nuestras pisadas están todas desviadas, todas chuecas, no va a haber esos frutos. Mira el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí estás oyendo? Si tú eres una persona que oye y te olvidas, solamente cuando escuchas el mensaje consideras, porque este es el espejo, es la palabra. Pero cuando tú nada más escuchas, pero no haces, y te miras y dices, sí, Dios me habló hoy, yo soy esa persona, yo soy ese pecador. Pero te vas, te olvidas cómo eras. Por eso, si no me equivoco, el servicio pasado yo les decía, porque muchos se olvidan de que son cristianos. Aquí todos aparentamos ser cristianos, pero allá afuera, ¿cómo somos? ¿Sí entiendes? Entonces no deberíamos de aparentar, deberíamos de ser. Y cuando tú eres aquí y eres allá. Eres en todo lugar porque lo que eres, lo eres por Él. No lo eres por las personas. No quieres cambiar por las personas. No buscas el comportarte bien por las personas. Porque si lo haces por las personas mientras estén ahí, lo harás. O sea, te comportarás. Pero cuando no estén las personas, vivirás como sea. ¿Sí entiendes? Entonces, dice el 24 una vez más, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Pero en el 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué más? Y estás ahí firme, perseveras, o sea, estás ahí, no te mueves, tú sigues escudriñándote, tú sigues mirando, tú sigues viendo cómo van tus pasos, cómo vas caminando. ¿Sí entiendes? Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. ¿Qué va a pasar con él? ¿Sí entiendes, hermano? Entonces deberíamos de analizarnos si todo lo que yo hago se me destruye, nada puedo construir, todo me va mal. Debería de escudriñar mi vida, qué está pasando. ¿Sí entiendes? Yo sé que hay casos que si Dios va a tratar con alguien, aunque esté buscando el Señor, van a venir cosas, pero lo más normal es que por nuestra desobediencia estemos con todas estas aflicciones, con todas estas cosas. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque ¿qué está diciendo? Si uno mira atentamente, si no somos oidores olvidadizos, si permanecemos en la palabra, dice, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces todo lo que tú hagas prosperará. Tú lo has leído. ¿Sí entiendes? En el Salmo 1, en Josué 1:8, tú lo has oído. Cuando tú estás pegado a la palabra, cuando tú estás viviendo en la palabra para el Señor, tú serás prosperado, tú serás bendecido, Dios te guardará. ¿Sí entiendes?
Entonces necesitamos entender realmente dónde estamos. ¿Tengo esa fe? ¿Estoy esperando en el Señor? ¿Confío en Él? Porque si no hay eso, hermano, algo no está bien conectado. El tiempo que tú estás invirtiendo en las cosas de este mundo, esfuérzate y empieza a invertir en las cosas del Señor y vas a mirar la diferencia. Porque lo que alcancemos aquí, por más que sea, el Señor dijo que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero? Y no creo que haya alguien que gane el mundo entero. Pero si hubiera uno que lo ganara, ¿de qué le serviría si va a perder su alma? ¿Sí entiendes? Mira, aquí en el capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué debemos de tener? Paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué más? Otra vez dice, paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor. Mira, hermano, ¿de veras hay esa confianza? ¿Hay esa esperanza? ¿Estamos esperando que Él venga? Por eso nos está hablando. Por eso cuando Santiago habla, es necesaria la paciencia. Es necesario que esperemos. Tener también, dice el 8, tener también vosotros paciencia y afirmar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque una cosa es que digamos que creemos, pero te decía, viene un soplo, un vientecito, ¿y cómo estamos? Derrumbados. ¿Cómo está la iglesia? ¿Firme, fuerte? ¿Sabe por qué está viviendo? ¿Sabe qué le espera? ¿Sabe cuál es su esperanza? ¿Su corazón está firme, seguro en que un día mirará el rostro de su Señor? ¿Cómo estamos? Para eso es que nosotros necesitamos escudriñar la palabra, para que nuestra fe, para que nuestra esperanza sea firme, sea fuerte. Y si no hay esperanza, hermano, entiende, el enemigo vendrá y atacará tu mente, vendrá y atacará con pensamientos y serás derrotado. Porque el yelmo, el casco de la salvación, el yelmo, la esperanza, eso es lo que protegerá tu cabeza. Es lo que protegerá tus pensamientos. ¿Sí estás aquí? Pero es necesario que pongamos con mucha diligencia, busquemos su rostro, oremos, leamos su palabra y lo que vas leyendo, hermano, pídele al Señor que te dé sabiduría y pueda caber en tu corazón esa palabra, que nada te mueva, nada te mueva. Rumores, que la gente diga, que en el trabajo están diciendo, que digan lo que digan. ¿Sí me entiendes? Yo te decía ese rato, esa persona me hablaba muy afligida, con mucho miedo, me decía, es que yo tengo miedo, brother, y que no sé qué. Usted no sabe nada, yo no sé nada. Tienes que poner tu confianza en Dios. Solo Él te puede guardar. Se levante quien se levante contra ti. Él es grande. Él puede hacer algo por ti. ¿Sí entiendes? Mira, hermano, aunque nos lleguemos a equivocar, pero si tú reconoces y estás en las manos del Señor, Él es grande en misericordia. Él puede hacer algo por ti. ¿Sí me entiendes? No estoy hablando de que te levanten falsos nada más. No, aunque nos lleguemos a equivocar, si tú corres a Él,
clamas a Él, si arreglas tus cuentas con Él, Él es grande en misericordia. Tú tienes que tener esa esperanza firme en tu corazón, que nada te mueva, y saber, hermano, a escudriñarte, saber escudriñarnos a nosotros mismos, si estamos en el Señor o no. Porque muchas veces podemos pensar que sí, pero nuestra conducta no es agradable delante del Señor. ¿Sí entiendes? ¿En qué estamos pensando? Analízalo. Dije, ahí en donde leímos en Romanos, analízalo. Porque lo que hacemos o es para el Espíritu o es para la carne. En lo que estamos enfocados o es para el Espíritu o es para la carne. ¿Sí me entiendes? Entonces, te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.